Ahí. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a otro encuentro de diálogos en interdisciplina. En Interdisciplina es una asociación civil que le da marco a este encuentro. Somos una institución especializada en los buenos tratos hacia niños, niñas y adolescencia, que trabajamos también con las mujeres y las familias desde una perspectiva de derechos humanos e interdisciplinaria. Mi nombre es Agustina Céspedes, soy codirectora de esta ONG y les doy la bienvenida. Bueno, yo me presento, soy Cecilia Manigrasso, soy psicóloga y también codirectora de la ONG. ¿Lau? Hola, buenas tardes. Soy Laurin Cosiati, soy trabajadora social y soy coordinadora de proyectos dentro de la ONG. Bien. Bueno, hoy tenemos el agrado, el gusto, la alegría de compartir este diálogo en interdisciplina con la doctora Laura Balbastro, que bueno, ella va a ser quien se presente, y bueno, gracias Laura por aceptar esta invitación. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Soy Laura Balbastro, soy doctora en psicología. Decidí presentarme porque pienso que de la presentación pueden surgir algunas preguntas o algunos temas que a ustedes les interese que guíen esta charla. Entiendo que violencia digital es un tema tan amplio y que tiene tantas aristas para abordar que, bueno, quizás contándoles quién soy, dónde trabajo y cuál es mi recorrido, podemos como ir organizando un poco los temas. Vemos, perdón que Bueno. te interrumpa, Lau, vemos muchas caras conocidas. Entonces, quienes ya han participado en diálogos en interdisciplina saben que en general el docente invitado, el expositor o la expositora, primero presenta una serie de ideas y luego recogemos vía chat preguntas. En este caso, por pedido de Laura, lo que vamos a hacer es a lo largo de todo el encuentro, vamos a ir recogiendo comentarios y preguntas para poder ir profundizando en algunas temáticas a medida que haga su presentación, entonces nuestra invitada de hoy, Laura, ¿sí? Ella ha tenido esta generosidad, así que queda abierto el chat, va a estar nuestra compañera Laura Incocciati retomando, digamos, estas cuestiones a lo largo de la charla. Bueno, les cuento. Em, Soy psicóloga, trabajo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace aproximadamente 20 años, entré siendo muy joven, a los 20, y en mi recorrido institucional en el gobierno de la ciudad siempre trabajé en inclusión social, en derechos humanos y sobre todo en abordaje y prevención de las violencias. Inicialmente trabajé violencias contra niños, niñas y adolescentes porque trabajé muchos años en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es donde conocí a Agustina, fuimos compañeras en un hogar de tránsito hace muchos, muchos años. Y después trabajé en un equipo que se llama DIE, que te asiste como emergencias dentro de las vulneraciones. Trabajé muchos años de noche y bueno, y ahí fui como ampliando mi perspectiva. En un momento, en la pandemia, se me ocurrió la idea un poco delirante, un poco ambiciosa de ser doctora en psicología y en ese momento decidí cambiar de área y empecé a trabajar como el objeto de mi investigación era conocer eh, la mente femicida y entender cómo es que los agresores se convierten en agresores inicialmente y luego en femicidas. Empecé a trabajar en un programa del gobierno de la ciudad que pertenece al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que es de abordaje directo con varones denunciados por violencia de género. Ahí hice el cambio de ministerio y en este momento sigo trabajando en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Acá voy a abrir un asterisco que ahora lo voy a retomar. En el mientras tanto y en este proceso de trabajo formal dentro del gobierno de la ciudad, empecé a militar en una organización que se llama Gentic, Género y TIC, si lo buscan en la web, si buscan las redes sociales es gentic.org, que Gentic tiene un activismo en pos de los derechos de las mujeres en redes tecnológicas y de la información y la comunicación y milita en contra de la violencia digital. Gentic forma parte de una organización más grande, que es una red latinoamericana de defensoras digitales, cuya vocera y principal referente es Olimpia Coral Melo Cruz.
que es la autora inicial de la Ley Olimpia en México. Ley Olimpia y el concepto de violencia digital surge en México, en Puebla, en el año 2018. Olimpia fue víctima de violencia digital, fue filmada sin consentimiento, fue viralizada en redes de difusión de pornografía y además fue fuertemente acosada. ¿Por qué? Porque la trataron básicamente, se lo deben imaginar, ¿no? De trola, de puta, perdón que uso estos términos, pero es la única forma de clasificarlo. Olimpia tuvo varios intentos de suicidio. Su gran miedo y su gran angustia era que su familia se enterara de lo que a ella le estaba pasando. Tiene una historia muy emotiva que lo cuenta ella en primera persona. Yo les voy a contar un relato muy breve de esta situación. Su gran miedo era que se entere su familia y en un momento, dentro de intentar tapar esta situación, se entera su mamá. ¿Por qué? Porque de sus familiares le dice, bueno, me enteré lo que está pasando, tengo acá las páginas que están viralizando Olimpia. Entonces su mamá la mira y le dice, ¿esto es verdad? Sí, le dice, ya es verdad. ¿Y vos querías que esto pasara? ¿Vos te viralizaste a propósito esta información? No, le dice ella. Entonces la mamá le dice, bueno, entonces vos sos una víctima. Entonces cambia su perspectiva de la situación. Ella, que se sentía culpable, resignifica esta experiencia y se convierte en víctima. Y su mamá le dice, vos no hiciste nada que no hagamos todos nosotros. Lo único que hiciste fue, y voy a citar textual, es coger. Yo cojo, el tío coge, el abuelo coge, todos cogen, la única diferencia es que a vos te grabaron y mostraron el video. Vos tenés que defenderte de esta situación porque no sos la que cometió el error. Quien cometió el error es quien te viralizó. Y ahí ella empieza, cuenta que fue a hacer la denuncia. Este es el relato que lo cuento porque es un poco también la experiencia de muchas víctimas en nuestro país y en los países de los que sean todos ustedes, ¿eh? Hay una serie muy interesante en España que es Intimidad, que cuenta este relato y cuenta dos historias que ahora las voy a relacionar con las leyes en Argentina. Eh, Ella va a denunciar y cuando llega le dicen, bueno, sí, todo muy lindo, pero primero la revictimizaron porque le dijeron, a ver, mostrarnos el video. ¿Qué pasa? Más frecuente de lo que ustedes piensan. Y segundo le dijeron, ¿sabes qué pasa? Que no hay una ley, así que no podemos hacer nada. Y ella dijo, ah, no, no hay una ley. Bueno, va a haber. Y logró que exista la ley primero en Puebla y luego en todo México. A partir de esta situación, cuando comenzamos nosotras a militar la ley Olimpia en Argentina, ella nos acompaña y un poco como que nos amadrina, pero también lo hizo en muchos países de América Latina. Y en este momento, por ejemplo, me contaba Agustina que hay gente de Uruguay. En Uruguay está el proyecto de ley Olimpia, ¿sí? Y hay países en donde ya se convirtió en ley, ¿sí? Entonces, Olimpia es un personaje reconocido a nivel internacional, recibió un premio de la revista no me acuerdo ahora, pero estadounidense, como Forbes. Forbes, ahí va, muy reconocida porque, bueno, por esta militancia. ¿Qué pasó en Argentina respecto de Ley Olimpia? En Argentina la Ley Olimpia, tal cual como salió en México, no puede salir porque nosotros no tenemos unificado lo que es el abordaje civil del abordaje penal. Entonces teníamos que hacer dos leyes distintas. Por un lado, la Ley Olimpia, que luego de mucha militancia y muchas idas y vueltas logró sancionarse en octubre del 2023. Tuvimos solo dos votos en contra, que fueron Milei y su compañera de fórmula. El resto votaron todos afirmativamente, incluso muchas diputadas. Fue una ley que duró muchísimo el debate porque muchas diputadas, la mayoría de las mujeres, decidieron hablar y tuvieron sus 5 minutos para justificar por qué votaban positivo. Y a pesar de las diferencias políticas o de bandera que pueda haber entre ellas, hubo un fuerte consenso de defensa de los derechos de las mujeres respecto de la violencia digital. La ley Olimpia hace un abordaje, como les decía, netamente civil. Entonces, lo que promueve es que existan medidas de prevención y de protección específicas. Las medidas de protección específicas son, por ejemplo, que se le puede pedir al agresor el borrado de sus dispositivos. Si el agresor lo que hace es amenazar con que tiene fotos o videos de la víctima y las va a difundir, vía judicial se le puede incautar el material y borrarlo todo y se lo resetean de fábrica. ¿Sí? Eso lo ordena el juez. Se pueden pedir, por ejemplo, allanamientos para incautar los dispositivos.
Se le pide también, no sé, el cese de hostigamiento o el impedimento de contacto también digital, que es algo novedoso, antes no existía, antes era no te puedes acercar a 200 metros, no le puedes mandar un mensajito, ¿sí? Se me abre la cabeza para decirles un montón de cosas. Ayer salió un fallo en Argentina de un varón que estaba agrediendo a su exmujer y que la agravió por Facebook y la robó. Y con eso, y amparándose en ley Olimpia, la mujer fue, lo denunció y a él, si bien no es penal, le cobraron una multa altísima de un montón de millones de pesos en favor de ella, como diciendo, che, mira, tenías las medidas de protección y no las cumpliste, bueno, ahora tenés que pagarle. ¿Por qué? Porque porque lo que hiciste en redes sociales también es violencia. Este es el objeto de ley Olimpia, ¿no? Que lo que sucede en redes digitales, aunque quizás los agresores no lo pueden creer, los agresores piensan que violencia es pegar y nada más. Sí, para ellos hay un montón de formas de violencia que están escritas en nuestra ley de protección integral de las mujeres que no la consideran violencia. Bueno, la violencia digital a partir de ley Olimpia forma parte de una de estas modalidades de violencia. ¿Sí? Como la económica, la física, la sexual. A partir de ley Olimpia, la violencia digital también forma parte de esta ley. Pasó eso, pasaron las medidas de protección y también incorpora la violencia digital a la ESI. Entonces tiene como una pata también preventiva, ¿sí? Que los chicos y chicas en las instancias educativas también puedan acceder a qué es la violencia digital y cómo prevenir y sobre todo enseñar la responsabilidad, que el daño que se hace por medios de la tecnología es efectivamente un daño real. El eslogan de nuestra militancia es lo virtual es real y sacar medio el mambo de que lo virtual no existe. No, sí, el daño es real y la evidencia demuestra que las consecuencias son tremendas. No hay diferencia entre la violencia digital y la violencia física. Bueno, vuelvo. Hasta ahí la ley Olimpia que es civil. Como la parte penal también necesitábamos problematizarla y que exista en el Código Penal un tipo penal que sea violencia digital, propusimos varios proyectos de ley, porque cada vez que se caen presentamos otro, un proyecto que se llama Ley Belén. Belén, ¿por qué? Belén responde al nombre, nos presta el nombre de Belén San Román, que era una policía de la ciudad de Bragado, provincia de Buenos Aires, que también fue viralizada por parte de una expareja o de alguien con quien ella tenía vínculo sexoafectivo. A partir de ser viralizada, lo mismo que Olimpia y que a muchas víctimas, es fuertemente condenada socialmente, señalada, la repudiaron un montón y ella decidió fatalmente quitarse la vida. Entonces, como Belén es una de las primeras, esto sucedió hace 5 años, es una de las primeras víctimas conocidas de violencia digital, es que nosotros decidimos ponerle su nombre a nuestro proyecto de ley, que no perdió estado parlamentario, pero bueno, nunca se juntó todavía la comisión de ley penal a debatirlo. Así que estamos ahí como esperando a ver qué pasa con nuestro gobierno. También presentamos el proyecto de ley EMA y la guía EMA, que esto es específicamente para infanto juvenil, que es lo que a ustedes les interesa. También en homenaje a Emma Bondaruk, que es una chica que hace 1 año y medio en la ciudad de Bursaco, con el sur del conurbano bonaerense, también fue viralizada, tuvo relaciones sexuales con un compañero de colegio, él la grabó, la viralizó y ella también decidió quitarse la vida. La mamá de Emma Bondaruk, se llama Laura Sánchez, transformó su vida para ser una militante más y una defensora de los derechos digitales y por eso es que construimos la guía Emma. La guía Emma fue redactada por la familia de Emma, por varias organizaciones de la sociedad civil, Gentic, Faro Digital, Fundación Encuentro, no sé si alguna más, y el despacho de Mónica Macha, que era una diputada nacional en ese momento, y de Laura Clark, que era una diputada de la provincia de Buenos Aires. Perdón, ahí aparece mi gata paseando. Em, Presentamos otros proyectos, pero también están en veremos, que es el de hostigamiento digital, y acá como que aprovecho para contarles cuáles son las formas de violencia contra las que militamos. El hostigamiento digital, la suplantación de identidad, que ahí es donde interviene mucho deepfake y porn deepfake, que son los montajes
que se hacen de caras y de cuerpos. Eh, y creo que nada más respecto de lo que es proyectos. ¿Hay alguna pregunta? Sigo con el relato, si no, ¿eh? Miren que yo De no algo tengo de lo que problema. dijiste, te preguntamos a ver si es el momento propicio no queremos desviarte tampoco de tu recorrido, pero Ah, vuelvo, no pasa nada. hablaste de los efectos de la violencia digital y Sí, trajiste esto que es muy contundente, digamos, en relación a visibilizar y poder tal vez también entonces categorizar adecuadamente e identificar los efectos de la violencia digital. Entonces, si fuera posible, quizás profundizar un poco, ahí va. ¿cuáles serían esos efectos? Bueno, te cuento mientras voy para atrás y retomo el recorrido de nuestra organización y el personal para llegar a esto. Gentic trabaja en esto que les conté, que es la presentación y la construcción de proyectos de ley, y esto, hacer las recomendaciones a los estados. Tenemos un consultorio psicojurídico de asistencia gratuita a las víctimas, que yo trabajo en el consultorio desde el año 2021, entonces un poco como que el conocimiento de esta forma de violencia específica lo traigo de esto, de escuchar víctimas desde el año 2021. En general, solemos ser el primer eslabón de abordaje. ¿Por qué? Porque incluso muchos gobiernos, no sé, a veces le preguntamos a las víctimas, bueno, ¿y cómo llegaste acá? Y la línea 144 nos la manda. ¿Por qué? Porque el gobierno, a carecer de recursos para asistir a víctimas de esta forma de violencia específica, que si bien es una forma de violencia de género, tiene características propias, no las derivan. Entonces, tenemos el consultorio, tenemos un área de capacitación, que brindamos capacitaciones abiertas a la comunidad y también específicas para profesionales que trabajen con víctimas de violencia. Estamos trabajando en una investigación que tengo el gusto de coordinar y estamos trabajando también en el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial para también para el primer abordaje a las víctimas para todo el país. Entonces, lo que haríamos es identificar la situación, dar como una primera respuesta de calma y de sostén y derivar a efectores, depende de cada zona, porque no es lo mismo que te escriba una chica de Tucumán, que te escriba una chica de Córdoba, que te escriba una chica de San Luis. Entonces, ¿cómo hicimos para poder lograr y hacer todo este desarrollo? Ganamos un premio, que es un premio que nos brinda la República Francesa, que se llama Premio Simone Weil, que es lo que nos permitió, porque esto, chicos, ustedes saben, en Asociación Civil vivíamos de onda, ¿sí? Trabajábamos por amor a la militancia. Al ganar el premio nos permitió como profesionalizar mucho nuestros servicios. Entonces ahora, si hacíamos una capacitación, ahora hacemos 5. Estamos en nuestro mejor momento. Este premio nos permite hacer la investigación que hasta ahora nunca habíamos podido y hacer una encuesta a nivel nacional y poder entender cuál es la situación real actual de las víctimas de violencia digital. Gracias, Nélida. Y conocer cuáles son las consecuencias específicamente. Esta investigación, les spoileo, cuando salga, estamos ahora trabajando en la parte cualitativa. Cuando salga, se las regalo porque va a ser muy interesante. Según la investigación cuantitativa que ya está terminada, descubrimos que el 83% de las mujeres de nuestro país tuvo contacto con la violencia digital, ya sea de manera directa o porque conoce a alguien que tuvo contacto con la violencia digital. El 83%. De este 83%, el 91% no hace nada, no denuncia, no pide ayuda, no pide intervención. ¿Por qué no hacen nada? Porque piensan que no va a haber ninguna consecuencia, básicamente. Porque dicen, bueno, ¿y qué voy a hacer si igual no va a pasar nada? Está tan naturalizada la violencia digital. Una de las formas más reportadas que supera el 65% es el ciberflashing. ¿Qué es el ciberflashing? Es la exhibición de genitales sin consentimiento, ¿no? Entonces yo estoy lavando los platos, me llega un mensaje, ¡pum! Una foto de un pene. Yo quiero saber acá, entre las que están en el auditorio, por favor, que levanten la mano la que alguna vez sufrió ciberflashing. Les doy un minutito. Si me dicen que ninguna, me muero. Renuncio No directo, a la pero sí investigación. indirecto, ¿no? Esto que Bueno, decías. Mm. bueno, promediando el 65% de las mujeres recibió estas imágenes, ¿no?
Entonces, ¿y qué haces con esto? Y nada, ¿qué van a hacer? Discúlpame, te hago ¿Sí? una pregunta, Lau. Adelante. Eh, ¿Ustedes tienen una diferenciación en relación a las edades en las cuales Sí, hay esto? sí. Pero igual, y ahora si querés te diferencio cuál es el abordaje entre niñeces y adolescencias y adultas. La investigación está orientada puntualmente a adultas porque es como nuestro foco de trabajo y es a quienes estamos dirigidas, pero también porque creíamos que abordar estos temas tan sensibles con niñas o adolescentes sin dar como una pata de acompañamiento, solo preguntar y dejarlo ahí, era iatrogénico, entonces no está tan bueno. Em, en la Argentina tenemos una diferenciación clave entre cuáles son las formas de violencia que sufren las niñas y adolescentes versus las que sufren las adultas, porque la violencia digital, que en general es sexual contra niñas y adolescentes, es el grooming. Y el grooming tiene una ley distinta. La ley, yo prefiero decir las leyes por nombre y no por número, porque soy psicóloga y entiendo que los nombres no los vamos a acordar más, los números capaz que se diluyen. La ley de grooming en Argentina es la ley Mica Ortega, que también fue una víctima fatal de grooming. Entonces, bueno, ahí como problematizar y decir, che, ¿hace falta más mujeres muertas para poder construir normativa, para después terminar defendiendo las que siguen vivas, pero sobre la base de que se matan mujeres todos los días? Por violencia digital también mueren mujeres todos los días, matan mujeres todos los días. ¿Sí? Y ahora voy a ir a características específicas de violencia digital. El grooming sí está penado. El grooming sí es un delito y sí se puede meter preso a una persona por grooming. En cambio, si la víctima es adulta, no. Básicamente así. Si la víctima de violencia digital es adulta, se puede pedir medidas del orden de lo civil y después lo que sí está funcionando, que algunos jueces lo están logrando, es condenar a los agresores, pero justificando que el daño, y ahí vuelvo a tu pregunta, es irreversible. Entonces, por ejemplo, los condenan por daño psicológico grave, ¿sí? O lesiones psicológicas graves, irreversibles. Para poder entender y explicarles cuáles son las consecuencias de la violencia digital, primero yo quiero que puedan entender cuál es la magnitud del problema. La violencia digital es permanente. No hay forma de eliminarla. Una vez que se pone en curso y en ejercicio, no se borra nunca más. No tiene ningún límite, no tiene límites temporales y no tiene límites geográficos. Como que no hay dimensión, no es que yo digo, bueno, hay una persona que me está agrediendo. Si una persona me está agrediendo, automáticamente 100.000 me están agrediendo en el mismo momento. En Argentina existen más de 400.000 grupos de difusión no consentida de material íntimo en Telegram, que es imposible entrar a regularlo. ¿Sí? Existen, y sobre todo desde el desarrollo de la inteligencia artificial, programas que son gratuitos y muy fáciles de usar. Los chicos aprenden muy fácil y además hay academias que les enseñan, academias dentro de la manósfera, que les enseñan cómo desnudar a sus compañeras o a sus mujeres y viralizarlas. O sea, funciona permanentemente. Ejercen violencia digital, por ejemplo, los bots. Ni siquiera tiene que ser una persona. Alguien programa un bot para decir, bueno, yo quiero agredir a Agustina las 24 horas durante 7 días y eso va a estar funcionando. ¿Sí? Ni siquiera hace falta que sea una agresión direccionada de manera individual. Entonces, si entendemos que este es el ejercicio de violencia, imagínense cuál es la perspectiva de alguien que lo está sufriendo. ¿Sí? La ansiedad es constante, es permanente, es en aumento y es imposible frenarla. ¿Por qué? Porque no es una persona que está sufriendo, no sé, que está paranoide porque se imagina el daño. El daño es real. A ver. Sí. ¿Lo leen ustedes, chicas, o leo yo el mensaje de Yara? Sí, ahí lo leo si querés, Laura. Dale. Yara pone que le hizo pensar, siendo que conocer cómo se nombra es tan importante, ¿por qué seguir utilizando nombres en inglés para nombrar distintos tipos de violencia? Sí. Bueno, eso es algo que está en debate. Ahora les voy a contar de la guía de ciudad y en la guía de ciudad lo que hicimos fue usar los dos nombres.
Entonces, usar el nombre en inglés, ¿por qué? Porque es el que se popularizó, ir contra eso no tiene sentido, hay que aprovechar que ya está popularizado, pero además poner el nombre en español y que cada uno pueda elegir cuál usar. Hay que ser astuto. Em, Vuelvo. Piensen que hay uno de los mitos más comunes que nosotros solemos darlos en las charlas, que es decirle a la víctima, bueno, cerrá todo, apaga todo, borra la cuenta y ya está. Eso es imposible. Primero porque es imposible borrar a una persona y aquí voy a tirar un concepto que es reinteresante, que es espacio público digital. Es espacio público también. Y la realidad es que si yo tengo que usar los medios digitales ahora qué estamos haciendo, estamos reunidos usando un medio digital. Entonces yo el medio digital lo uso para trabajar, para estudiar, para sacar un turno, para hablar con la maestra de mi hijo, para pagar las cuentas, para cobrar mi sueldo, para pedir que poden el árbol, para absolutamente todo usamos los medios digitales. Vos ahora vas a la farmacia a comprar un medicamento, ¿qué haces? Mostrar la receta digital. La vida es digital. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que la violencia digital no sea de daño masivo en la vida de las personas? ¿Puede alguien realmente ahora decir, bueno, me aíslo y listo y ya está? Yo cuento a veces una historia personal que es que una vez discutí con una persona por Twitter, ¿no? Una pelea de fútbol, encima, nada que ver. Pero pasó que se viralizó un montón. Entonces yo estaba en el colectivo y me llegaban notificaciones todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente intervenía o a favor mío o a favor de mi contrincante, pero todo el tiempo taca, 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 sonaba el teléfono, sonaba, sonaba, sonaba. Entonces me generó tanta ansiedad que dije, listo, elimino Twitter y que no me suene más, saqué las notificaciones. Pero al rato me llama una amiga y me dice, che, me escribió mi sobrino para preguntarme si esta sos vos. Pum, captura de mi discusión con esta persona. ¿Entienden que es imposible borrarse? Que te llega, después me llegó otra y así. ¿Qué tuve que hacer? Esperar unos días que pase la espuma y borrar y eliminarlo. Pero, por ejemplo, el que hizo captura sigue teniendo esa captura. Entonces, por ejemplo, las personas que sufrieron violencia digital, acuérdense, hubo un caso hace mucho tiempo de una viralización de una actriz famosa, ¿no? No la voy a nombrar para no activar el tema. Ahora, no sé, el mes pasado esa persona tuvo un problema con alguien y ¿qué hicieron? Le reflotaron el video. Entonces, la gente se acuerda y ¿qué hace? Lo busca, lo encuentra. Entonces, otra vez vuelve esto. Bueno, ¿cuál puede ser la consecuencia emocional de una persona que sufre, emocional o integral, ¿no? Violencia digital. ¿Va a tener problemas físicos? Sí, porque la comida no le va a caer igual, va a tener problemas digestivos, probablemente le va a costar, no sé, ir de cuerpo, dormir, estar tranquila, le va a tener el estrés elevadísimo. Esto le va a traer problemas vinculares, porque va a haber gente que le va a decir, uy, qué agarro lo que te pasó, yo te banco, pero la mayoría le va a decir, ¿cómo puede ser que permitiste que te pase esto? La culpa es tuya. Le va a traer problemas de autoestima, de sufrir violencia, ustedes saben todas las violencias, pero sobre todo estas. Eh, Le va a generar culpa, vergüenza, asco. Muchas de las víctimas tienen problemas, por ejemplo, para volver a desnudarse, para tener relaciones sexuales de manera saludable. Van a tener problemas económicos, porque si esto les impacta en el trabajo, por un lado van a ganar menos dinero, pero también van a tener que gastar en psicólogo, psiquiatra, abogado. El poder enfrentar una causa, si no tenés el dinero para hacerlo, el Estado muchas veces no te representa, los fiscales ni agarran las causas. Hay muy pocas fiscalías que agarran causas de violencia digital. Entonces, de repente, la vida de la persona, bueno, y los casos graves, esto, autolesión y muerte. Que hay un libro que escribió la presidenta de Gentic, que la verdad que lo recomiendo, que cuenta un montón de casos del mundo y de referentes del mundo, de mujeres que sufrieron violencia digital en el mundo y que militaron un montón, pero finalmente terminaron todas muertas, por lo cual es tremendo el resultado. Sí, porque a la larga es tan desgastante, es tan agobiante. Denunció, y ya las dejo si quieren que me hagan alguna pregunta. Hace 2 o 3 días salió Paris Hilton, tiene una hija. Entonces dijo, che, yo pienso que la violencia digital es peligroso y no quiero que mi hija esté en riesgo, entonces voy a invertir para poder desbaratar redes de violencia digital. ¿Y qué hizo? Llegó a un señor que era un señor, esto les cuento normal, tipo, no, no es un loco. Un señor normal que tenía su trabajo y su familia y hacía deporte y todo normal, pero que este señor tenía una academia de deepfake. ¿Qué es esto? Que son los montajes de pornografía. ¿Sí?
Entonces, bueno, qué sé yo, el real, si les interesa violencia digital y ustedes empiezan a buscar noticias, van a ver noticias todos los días, van a encontrar el fallo del señor que agravió a la mujer, eso sería hostigamiento digital, el cibercontrol es una forma de violencia digital, yo les decía lo de ciberflashing, que es la ¿Querés explicarnos, exhibición. Lau, perdón que te interrumpa, qué es el Sí, cibercontrol? cibercontrol es meterse en los dispositivos de las personas para saber dónde van, qué están haciendo, tipo poner espías en los celulares para controlar. Esto sería como lo más oculto y después abiertamente el mándame la ubicación, el compartir todo, el duplicar o el tener la huella del celular de la pareja, eso es cibercontrol. Si este control o lo que antes era el control en la vida analógica se convirtió en control digital. En general, todas las formas de violencia digital tienen su paralelismo con la vida analógica, porque la exhibición de genitales por medio de pantalla, antes que era que te mostraban el pito en la calle. Sí, ahora directamente, y hay unos casos muy particulares que es que el señor que te muestra el pito en la calle ya no te lo muestra in situ, sino que te muestra en el celular que se está masturbando, así, en los colectivos. Sí, esto pasa. Voy a decir las que me voy acordando, pero si ustedes conocen alguna y me quieren preguntar, les cuento. Estas son como las más frecuentes. Eh, las, existen también trata por medios digitales. Por un lado existe la captación y por otro lado existe el ejercicio de trata, que también hubo casos en Argentina donde se desbarataron casos de trata por medio digital. Un ejemplo cinematográfico es lo que ocurre en la serie En el Barro, que es que las chicas están captadas por sus jefas, en este caso son mujeres, pero bueno, pueden ser varones. ¿Y qué están haciendo? Están vendiendo contenido, no sé, por ejemplo, en OnlyFans o en Cafecito o por distintas redes, pero no es voluntario, es que estás obligada a hacerlo, ¿sí? Porque están amenazadas, por ejemplo. Existe el abuso sexual por medios digitales. El abuso sexual carnal, sucedió un caso, condenaron a un agresor de una niña de 12 años, creo que la semana pasada o la otra, que él, estando preso y nunca habiendo tenido contacto con su víctima, la obligaba a eh, ejercer contra sí misma violencia sexual, pero porque él la estaba coercionando. Ese señor fue condenado por abuso sexual con acceso carnal a través de medios digitales. ¿Sí? Nunca tuvo contacto con la víctima, pero la violó igual. Entonces eso es re interesante para debatir y para charlar. Las formas más comunes son la obtención no consentida de material íntimo, y acá una diferencia hay de material de desnudez y de material íntimo. De material de desnudez es, por ejemplo, filmar por abajo de la pollera, grabar un probador, ¿sí? Esto sería solo la desnudez. Y después el concepto de íntimo ya es en el marco de una relación sexual. Entonces, obtención sin consentimiento es, hay cámaras espías que ponen, no sé, en el reloj, dejan la computadora prendida, esconden computadoras en la casa, entonces las graban, ¿para qué? Para comercializar después ese material. Estos son los casos más graves y también los más comunes. Y dentro de la difusión de la obtención no consentida, lo que le sigue es la difusión. Hay veces que el material está obtenido con consentimiento porque una pareja consintió grabarse, pero la difusión es no consentida, que ese muchachito, que en general los agresores son varones, reparta la información, es lo que estamos problematizando y nos gustaría que sea delito. Y después, por último, y me callo un ratito y las escucho, eh, ¿cuál es la responsabilidad de quien aporta a la viralización? ¿No? Lo que hacemos como materia preventiva es frenar el reenvío del material. Che, te llega una foto. Esto no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó. Me llega un grupo, una foto de alguien en ropa interior. Y decir, che, ¿quién es esta persona? ¿Quién es y por qué la estoy viendo? ¿Y sabe que la estoy viendo? ¿Autorizó que esto esté en este grupo? Y me dijeron, qué botona. Ah, bueno, pero poder, si nosotros tenemos algunas personas que problematizan y dicen yo prefiero esto no verlo, incluso esto hay que trabajarlo con los varones, no naturalizar que bueno, que circulan las fotos como si nada y nunca digo quién es esta persona y autorizó que yo la vea. Eh, tienen como muy poquito problematizado el que si yo reenvío en realidad no estoy haciendo nada.
Y sí, estoy haciendo algo porque esa persona después va a tener una consecuencia que es determinante. No es lo mismo ser viralizado por 10 personas que por 10 millones. Sí, entonces hay algo que dice el papá de Belén San Román, que acompaña mucho nuestra militancia, es si todas las personas que favorecieron a la cadena de viralización del video de mi hija no lo hubieran hecho, capaz mi hija estaría viva. Entonces el apretar un botoncito, claro que tiene implicancia. ¿Cómo trabajan con varones que han cometido delito de violencia sexual con probation? En realidad, el programa de varones en el que yo trabajé, uno de los criterios de exclusión que tiene es la violencia sexual. Y acá abro una puertita. Si la denuncia es exclusivamente por violencia sexual, no los admitimos porque tienen que trabajarlo en un área especializada de violencia sexual, que no es nuestro caso. Si la violencia sexual está en el marco de la violencia intrafamiliar o violencia de pareja, violencia de género en el marco de la pareja, sí, porque en realidad se trabaja o todas las otras formas de violencia que cometió el señor y la sexual como últimas de todas estas, porque si no problematiza primero la violencia simbólica, la física, la ambiental, la económica, es muy difícil trabajar la sexual aislada. Ellos pueden comprender y problematizar la violencia sexual en el marco de que entiendan todas las otras. Y en realidad, básicamente, la forma de trabajo es explicarles con mucha paciencia que la otra persona es una persona y no una cosa para su satisfacción, que es como el principal problema de la violencia sexual. En el caso de la violencia sexual digital, el principal motor es el uso y comercialización de los cuerpos feminizados. Si ellos no entendieran que, si ellos pudieran entender que una mujer es una persona y no que es una cosa para el consumo, no estarían cometiendo violencia. Y en relación a esto último que decís, mientras abrimos a otras preguntas que puedan surgir entre las participantes, en relación a esto último, dos preguntas. ¿El abordaje, digamos, de ese área es individual o es grupal? Es ¿Y grupal. cuáles son los resultados que han tenido de este abordaje con varones? El trabajo es grupal, trabajamos con grupos de 12 señores que hacen un proceso que dura 6 meses, 24 encuentros. Y los resultados, al año 2022 teníamos un nivel de reincidencia del 24% y al año 2024 el nivel de reincidencia descendió al 10%, por lo cual los resultados son muy positivos. Pero es un trabajito. ¿Cómo miden esos resultados? Porque se hace seguimiento con las mujeres y porque se evalúa puntualmente si reciben nuevas denuncias. Esa investigación la hizo el Ministerio Público Fiscal. No sé si ustedes conocen a Nicolás Papalia. Nicolás Papalia se los recomiendo, es alguien que difunde mucho nuestras problemáticas estas. Es psicólogo y abogado y él estuvo a cargo de esta investigación. Yo compartí panel con él una vez en un encuentro en la legislatura y hablamos de esta investigación y medio se reía y decía, lo hice yo. Re piola y re interesante escucharlo porque además es un varón hablando de violencia de género, por lo cual vieron ustedes que en medio del patriarcado es una voz más autorizada que la nuestra. Entonces, por ejemplo, para trabajar con varones está bueno poner un varón a hablar. El programa se llama Programa de Asistencia a Varones que ejercieron violencia de género. Pertenece al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Está ubicado en Piedras 1281. La mayoría de los señores que vienen porque los obliga la justicia, básicamente porque tienen denuncia. Hay muy poquitos que son voluntarios. Y la verdad es que funciona muy bien. Y entiendo yo que si bien es difícil ser feminista y trabajar con agresores, porque obviamente uno está siempre del lado de las víctimas, es un trabajo que es necesario, que alguien lo tiene que hacer y que realmente si no trabajamos con agresores, la prevención real no existe. Si nosotros solo asistimos a las víctimas, esto es mi ideología personal, si solo tenemos políticas públicas que protejan a las víctimas, siempre llegamos tarde, porque cuando la víctima es víctima, la violencia ya existió. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar con agresores. Y además que yo trabajando con un agresor estoy protegiendo a 4 o 5 potenciales víctimas. Entonces, está bueno que podamos poner el foco de los recursos institucionales ahí. Siento que dije un montón y que no dije nada a la vez. Ustedes díganme cómo voy, porque...
te queríamos preguntar, en algún momento mencionaste la guía Emma, si nos querés contar un Sí. poco más cómo fue esa construcción y bueno, si la podemos encontrar, dónde está disponible, Obvio, qué se las trabaja. paso. Sí, se las paso. La guía EMA está disponible. Tendría que tener yo por acá un flyer con un QR para pasarles, pero está en la web. Es una guía que tienen la obligación de conocer y y de utilizar las instituciones educativas. Y en realidad surge medio como una crítica que le hace al sistema Laura Sánchez, la mamá de Emma Bondaruc, porque dice, el colegio no me llamó. Y el colegio fue el lugar donde agresor y víctima se conocieron. O sea, el colegio no puede desaprenderse y decir, no, si esto pasó en los medios digitales, yo no tengo nada que ver, porque el colegio es un lugar de... Miren, ahí están. ¡Ay, está Mile! Hola, Mile. Bueno, qué gusto tenerte ahí, gracias. El colegio es un espacio donde los chicos no aprenden solo contenido académico, ¿sí? Donde se aprende también la socialización. Entonces, el colegio tiene que trabajar con agresores y tiene que trabajar también con las víctimas y tiene que trabajar con las familias y tiene que tener una modalidad de abordaje, porque cuando esto se desata, ¿qué hacemos? Cuando ya está en marcha. Entonces, la guía EMA que la acompañamos de un proyecto de ley para que sea obligatoria, si se puede, en todo el país, pero en la Ciudad de Buenos Aires ya está funcionando, es esto, es que los colegios tengan un recurso, es como si fuera un protocolo, ¿sí? De actuación en situaciones de violencia de género digital. Y después hay protocolos de violencia digital. Yo estoy hablando mucho de violencia sexual porque es mi especialidad, pero hay un documento que lo sacó el Ministerio Público Tutelar que se llama Convivencia entre Pares, que lo que hace es evitar el hostigamiento digital entre pares, evitar el bullying. ¿Sí? Entonces, tenemos prevención de grooming, prevención de bullying, prevención de violencia digital, como que toda esta información está circulando. Lo que hay que hacer es leerla, entenderla y ponerla en marcha. ¿Sí? Y también, y esto les dije que iba a ser como un asterisquito y que lo iba a retomar, dentro del gobierno de la ciudad surge la posibilidad de redactar una guía. El de bullying se llama Guía de Convivencia entre Pares y pertenece al Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Y también tiene como material muy específico y formas de abordaje y de intervención. En la Ciudad de Buenos Aires se creó el año pasado a partir de encuentros interdisciplinarios, de una mesa interdisciplinaria de violencia digital, en la cual invitamos a distintos organismos del gobierno, de la ciudad, también de gobierno nacional, distintas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales como ONU Mujeres, UNFPA. Bueno, a través de estos encuentros se escribió la primera guía y se llama Guía de Prevención, Detección y Asistencia de Violencia de Género en Entornos Digitales. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esta guía? Esta la coordiné yo, así que con mucho orgullo se las voy a vender también. Esta guía lo que hace es em, propone a los distintos efectores del gobierno de la ciudad cuál es la modalidad esperada de intervención cuando surgen situaciones de violencia digital que están en ascenso, que cada vez hay más casos. Entonces, por ejemplo, ponemos en consenso cuáles son las formas de violencia que vamos a trabajar, cuál es el abordaje, por ejemplo, cómo proteger la evidencia digital, ¿sí? Decirle a la víctima, borra todo, bloquea, hay que desaconsejarlo. ¿Por qué? Porque nunca va a acceder a la justicia. Si la justicia necesita tener acceso a la evidencia. Entonces, ¿cómo resguardar la evidencia digital? Y en eso nos ayudó mucho la policía y las organizaciones que trabajan cibercrimen y demás. Y bueno, también creamos un mapa de intervención. Entonces, por ejemplo, viene una víctima de la Comuna 8 y yo digo, listo, en la Comuna 8 tenés esto, esto, esto y esto para ir. La quince tiene esto, esto, esto. Entonces hicimos un mapa de intervención específico para casos de violencia de género digital. Y también creamos y esto es maravilloso, los niveles de riesgo. No es lo mismo un nivel de riesgo para violencia de género que para violencia de género digital. Sí, entonces esto también es modernoso, porque si no existía todo lo que tenga que ver con violencia digital hay que sentarse a escribirlo.
¿Qué tiene de repositivo la ley Olimpia? Que describe las modalidades de violencia que contempla y cierra diciendo y todas las que se vayan a crear en el futuro. ¿Por qué? Porque los agresores son más vivos que nosotros, lamentablemente, y tienen mucho más tiempo para ejercer el daño. Entonces ellos están inventando seguramente una modalidad de violencia, mientras nosotros estamos hablando acá recontentas de todo lo que ya tenemos. Entonces, si hay una forma de violencia que la están inventando y que nosotros todavía no la conocemos, no importa, ya está cubierta por esta ley. No es que tenemos que salir corriendo a hacer una ley nueva. ¿Sí? Hacer una ley, yo entendí cómo funciona el Congreso estando ahí. Toda la educación formal no me enseñó cómo se escribe una ley, cómo se aprueba. Lo aprendí estando ahí. Y bueno, y un poco que todos lo tenemos que saber, ¿por qué? Porque es la forma de construir los cambios en sociedad. Si nosotros detectamos un problema, bueno, podemos organizarlo, redactar el instrumento, ir, pelearlo, hablarlo, discutirlo, negociar, porque lamentablemente para que las leyes salgan hay algunas cosas que hay que ceder y decir, bueno, pero esto no lo cambio. Entonces ahí en la negociación, hoy tenemos una ley que antes no la teníamos y que va a ser para siempre. No llegué a leer. Bueno, las escucho. Sixta plantea que la escuela trabaja con respecto a la ciudadanía digital y con la ESI, el uso responsable, pero existe una falencia en el cuidado parental, como plantea esta dicotomía o esta Y relación sí, entre el rol de la escuela y el rol del cuidado parental y sí, en este sentido. sí, sí. Pero bueno, ahí porque las familias creen que, es lo que pienso yo, ¿no? Que creen que si los chicos están adentro no pasa nada y no hay peligro, y en realidad no saben que el peligro que incluso capaz que están más en peligro que estando solos en la plaza. O estando solos en la plaza van a correr un riesgo que es el riesgo material y el riesgo real de lo que pueda circunscribir ahí. En cambio, con el telefonito, con la tablet o con la computadora están en riesgo de lo que pueda pasar en cualquier lado del mundo, de manera inmediata. Y me parece que soy Sixta, me parece que el tema de los celulares como un elemento prácticamente intocable dentro de las escuelas con los adolescentes y a veces hasta con los niños, es un tema muy, muy negativo para las escuelas, porque es algo que no podemos tener control con aulas llenas de 30 pibes, cada uno con su misma situación, y cuando se les dice no pueden hacer filmaciones, es todo eso a través de talleres y charlas y todo eso, pero eso nunca queda claro. Entonces, cuando una familia viene y dice, no, es responsabilidad de la escuela, no, es responsabilidad de la familia porque en el cuidado parental están teniendo una falla. En esa área nosotros no podemos entrar como escuela. Ahora el gobierno de la ciudad, por ejemplo, prohibió el uso de celulares en las escuelas. No, directamente o no lo pueden llevar, lo tienen que apagar al entrar. Pero eso entiendo que lo hicieron después de que se dieron cuenta de que ya estaba el daño hecho. Pero bueno, también como ir repensando, que todos los gobiernos vayan repensando, che, que está mal y poderlo mejorar. Hay colegios quizás un poco más activos que otros que proponen el diálogo con los padres, el decir, bueno, a ver, sentémonos a hablar de este problema y cómo lo resolvemos. Puntualmente yo creo que la prevención tiene que ir por el lado de hablar con los chicos y ver cuál es el grado de problematización que tienen de lo que pasa en Internet, ¿no? Entonces, vieron que pasó hace 2 o 3 semanas esto del lunes tiroteo, ¿no? Entonces yo tengo un hijo de 10 años. Y antes de que se entere por otro lado, se lo conté yo. Le dije, che, ¿sabes lo que está pasando? Hay muchos chicos que están escribiendo en el colegio. Y le dije, ¿cómo te cae a vos esto? ¿Qué te parece? ¿Te parece gracioso o te parece preocupante? No, me parece preocupante, me daría miedo. Bueno, ¿qué pasó? 3 doritos después pasó en el colegio de él, ¿no? Entonces él, que justo ese día no venía a casa porque era viernes, iba lo del papá, me escribe un mensaje que yo lo subí a mis redes públicas, el mensajito, mamá, no sabés, lo que vos me dijiste pasó. ¿Sí? Entonces, me parece que el cuidado parental también es esto, es decir, che, ¿qué puede pasar? Cuidado con esto, cómo te cae, ir absorbiendo también las emociones que les puede generar a ellos lo que les pase en redes sociales, lo que les pase en un juego. No dejarlo, no minimizar lo que pasa en los espacios digitales como si no fuera importante porque total es digital, porque en realidad los arrasa. Entonces, bueno,
ir incorporando por más resistencia que nosotros tengamos, porque nosotros fuimos criados en otro contexto, no minimizarlo. ¿Sí? Hay una de las profesionales de Bienestar Digital, que es una página que yo se las recomiendo, Lucía Fairborn, dice, jamás minimizar lo que le pasa a un pibe en un juego, porque en realidad el juego es simbólico de lo que le pasa en otro ambiente de la vida. Entonces decirle, oh, bueno, perder, ganar, no pasa nada. Capaz que el pibe tiene una emoción acumulada, una frustración tremenda que no la sabe canalizar y si vos lo minimizás, termina arreglándosela solo. ¿Y cómo se la arregla? Y hoy capaz se la arregla mal. Capaz se la arregla bien, pero bueno, es medio azaroso eso. Entonces, como bueno, sentarse a escuchar incluso lo que pasa en medios digitales y tomarlo, porque hoy la realidad es esa. La realidad de ellos es esa y un poco que la nuestra también. Entonces, bueno, ahí abrir un poco. Vi que hubo varios comentarios, pero no llegué a leerlos, las escucho Sí, a ustedes. no, y Y Anina, hay una mano levantada también. sí, y Anina Gracias. sumando a la cuestión más de escolares, comenta esto de que ahora algunos colegios están repensando algunas medidas, como por ejemplo ahora prohibir el uso de los celulares y que no puedan ser utilizados dentro de las aulas ni del colegio. Laura comenta que la serie Adolescencia plasma también bien, Sí, digo, hay sí, mucho soporte audiovisual, también vos traías la serie Intimidad u otras que sí. pueden aportar a En la serie Intimidad les temática. hago un aporte. Hay dos casos, que uno es el de Olimpia, no es en la vida real, pero digo, se asemeja, y el otro es el de Belén, que son las dos leyes que nosotras intentamos sacar. Mariela Ujú. agradece y ahí Florencia Guillén creo que tenía la mano levantada, no sé si querés hacer un comentario Sí, para... perdón. Hola, me era más fácil decirlo que, que escribirlo, la verdad. Adelante. Eh, Gracias, Laura, clarísimo todo, me encanta y voy aprendiendo un montón. Una es una pregunta que es si hay algún proyecto o algún material en el que hayan trabajado sobre la protección de profesionales en cuanto a la violencia digital. A ver a qué te referís a la protección de A los profesionales. profesionales que por ahí, por las redes y por los medios en ese espacio público digital, son hostigados, son violentados en función de su intervención profesional. Ok, no, en realidad me parece que podría aplicar el proyecto de hostigamiento digital, que en realidad lo que hace es problematizar, por ejemplo, discursos de odio, ¿no? Y que entiendo que quizás el hostigamiento a profesionales que intervienen en situaciones de violencia pueden encauzarse tranquilamente ahí, en discursos de odio. Existen distintos discursos de odio en medios digitales. Hay tres específicos que son el discurso de odio antifeminista, el discurso de odio misógino y uno más que ahora no me acuerdo, pero quizás entenderlo por ahí. Nosotros estamos acompañando a través de una amicus curiae la denuncia de Julia Mengolini, ¿no? Que lo que recibió es un hostigamiento masivo digital. Se llama, lo que pasó con Julia Mengolini se llama ataque coordinado masivo. El Ajá, ataque coordinado masivo es un montón de personas se ponen de acuerdo para agredir a la misma. Entonces, entiendo que a veces lo que pasa con las profesionales es eso, entonces lo entendería por ese lado. Sí, hay hay situaciones y hay una que pasó hace un par de meses con una abogada que casualmente es la abogada de Belén San Román, de la familia de Belén San Román. Esta abogada se llama Valeria Alcaín. Ella era la abogada de una mujer que denunció a un periodista de La Plata. Entonces este varón, amén de seguir agrediendo a su víctima, le hizo toda una campaña de desprestigio a ella, diciendo no, porque la abogada, porque no sé, feminazi en contra de los varones, hizo esto, hizo lo otro, y la desprestigió, y esto también es un ataque coordinado. ¿No? Entonces claro. eran 50.000 tipos de La Plata insultándola a ella, y ahí ella entiendo que se defendió como usando estos recursos, explicando que estaba Mm, siendo víctima de un ataque coordinado masivo y discursos de odio, porque el discurso de odio lo que busca es medio como este consenso que usan los agresores para atacar usando el mismo recurso. mm, ¿Sí? Se agarran de una frase y van contra eso. ¿No? Por ejemplo, el concepto de abortera. El concepto de abortera forma parte de un discurso de odio. Entonces, insultar a las mujeres usando la misma palabra y todos juntos contra la misma, forma parte de un ataque coordinado masivo. Hay investigaciones, hay una que se llama Hackea la violencia de género digital,
que está muy buena, que creo que es del año 2024, que también la hicieron varias organizaciones. Y hay una que se llama Corazones Verdes, que es esto, que es justamente todo el ataque que sufrieron las mujeres que militaron la ILE. Claro. Mm. Hay una Están última preguntando. Hay una última Sí. pregunta de Carolina que pregunta por tu experiencia con varones agresores, si podrías contar un poquito más de cómo es ese abordaje con varones agresores. Bueno, Perdón, Agus, sí, sí, específicamente femicidas. Carolina pregunta por femicidas. Sí, pero Bueno, me parece yo que Laura no habló de que Yo trabajaba con femicidas. investigué femicidas, pero no trabajé con femicidas. Yo investigué femicidas como mi tesis doctoral. La tesis hace un análisis de femicidas según el modelo ecológico. No sé si saben lo que es el modelo ecológico, si no lo cuento brevemente. Es un abordaje que desarrolla Uri Bronfenbrenner, que dice que somos producto de un montón de esferas que nos rodean y de distintas capas que nos rodean, que nos hacen ser la persona que somos y que no tiene que ver solo con lo biológico, con la familia, con el barrio en el que me crié, el colegio al que fui, sino que tiene que ver con una raigambre cultural. ¿Sí? Entonces, dentro de la cultura en la que estoy, y ahí empieza a achicar como las esferas, y yo termino siendo quién soy. ¿Sí? Yo soy Laura, soy hincha de San Lorenzo porque soy argentina. Si yo viviera en Paraguay, capaz que sería hincha de Cerro Porteño. ¿Sí? Entonces, lo que yo hice fue investigué con una investigación de corte cualitativa de teoría fundamentada, 10 femicidas argentinos desde el año 1989 hasta el año 2010. Tres son casos anónimos porque son personas que están vivas y que están privadas de la libertad y que, bueno, por respeto a los derechos humanos no pude exponer información como muy personal de ellos. Entonces los denominé casos NN1, NN2 y NN3. Cuatro son casos famosos, que son Monzón, Eduardo Vázquez, Fabián Tablado y Barreda. ¿Sí? Entonces accedí a información, a entrevistas, a pericias psicológicas, a información periodística, bueno, hice el análisis de ellos y después otros tres casos que son casos que me aportó un informante clave del Poder Judicial de Morón y son tres casos de violencia extrema y son más nuevos, son del año, los últimos. Y de todos los que investigué, solo cuatro se consideran femicidas. ¿Por qué? Porque no existía la ley de femicidio. Entonces los otros eran, no sé, crímenes pasionales. Entonces, todo ese fue mi análisis. Y el análisis consistió en poder entender cuáles eran las características o las variables que se repetían y cuáles eran las que nada que ver. Y detecté que 9 de cada 10 tienen externalización de la culpa, por ejemplo. Que ellos no tienen responsabilidad de nada, la culpa es de la víctima. ¿Sí? Detecté que, no sé, que 5 eran muy misóginos porque fueron testigos de la misoginia paterna, ¿sí? Como ese es el análisis que hice, ¿sí? Después, obvio, si quieren, la tengo a disposición, pero lo que hice fue eso, fue analizar 16 indicadores de los 10 femicidas y ver cuáles eran la correlación entre ellos. Bueno, vamos llegando hacia el cierre de este encuentro. Un poco retomo algo que decía Laura cuando nos juntamos unos minutos antes. Seguramente esto va a abrir más preguntas que respuestas. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, que algo de los sentipensares se conmueva y que nos dé ganas, que nos apasione, que nos abra pregunta, interrogante, enojo, digo, con estos temas, que nos indigne, pero que nos lleve a hacer algo con eso, ya sea profundizar en la formación, ya sea desde la militancia, en nuestras propias comunidades, en nuestras familias de origen, en nuestra sociedad. Entonces este fue un primer puntapié, este encuentro, seguramente y gracias a la gran generosidad de Laura que se ofreció a quedar en diálogo, incluso a través de su representación dentro de la asociación de la que ella es parte, que es Gentic, ahí lo dije bien, Gentic. Eh, Vamos a hacer un posteo en las redes en Interdisciplina donde las arrobemos, ahora lo pensamos con Laura,
Vamos a poner ahí el material que está disponible, del que ella estuvo hablando y que fue sumamente interesante, porque bueno, porque es una profesional muy generosa, como todos y todas habrán escuchado. Te agradecemos muchísimo, Laura, por tu tiempo. Te dejo un chivo, Agus. Vamos a Sí. abrir ahora en junio, va a haber un curso, estaba pensando si, ¿cuándo era? Un curso que es específico para trabajadores como nosotros, que trabajen específicamente cuestiones de violencia. Es gratuito, va a ser los miércoles de junio a las 6:30 de la tarde, así que si prestan atención a Gentix se pueden anotar ahí. Y bueno, y van a ver como información más específica, porque va a hablar la abogada, damos la perspectiva psicológica, damos una perspectiva global, va a haber clase específica de protección de la evidencia digital y todo eso, así que si les sirve, Muy bien. son todos Eh, bienvenidos. Justamente entonces en nuestras redes sociales vamos a impactar esta información, vamos a estar difundiendo porque es un recurso maravilloso que hay compañeras de Uruguay, de España, de México, bueno, somos un montón, entonces vamos a estar difundiendo esto, así que fíjense también en nuestras redes y de ahí van a poder llegar a Gentic. También la pueden buscar, nosotras mientras Laura hablaba anotamos el nombre en el chat y tal, pero si no, también lo vamos a publicar y difundir. Y bueno, y acuérdense de estar suscritos al canal de YouTube, así cuando subamos este material los van a notificar y podemos seguir difundiendo esta charla y ampliando este debate que ha sido tan enriquecedor. Te súper Gracias, agradecemos, Laura, y a todas las participantes. Gracias. gracias, muchas Nos gracias. vemos en el próximo diálogo de interdisciplina. Gracias a todos y a todas por estar aquí. ¿Me quedo o me voy? Como quieras, Laura. Bueno, acá es tardísimo, allá son las 6:15, como vos quieras. No, no sé, vos decime, Agus, ¿querés, me escribís después Nos cualquier cosa quedamos que unos necesites? minutos, si querés, Dale. mientras siguen llegando mensajes de agradecimiento, así te los podemos leer. Mientras se desconectan las personas que están conectadas, yo voy a dejar de grabar.